Bueno, entonces nuevamente buenas noches, espero pues se encuentren muy bien. Vamos entonces a dar inicio a esta clase número 16. Entonces la idea es que veamos hoy la sesión 5.4 que es sobre ángulo de giro. Entonces ya la clase pasada habíamos dicho que cuando tenemos un elemento, en este caso pues este eje que se articula a esa pared y se somete a un torque, entonces ocurre lo que pasa ahí, ¿cierto? Hay una línea de referencia horizontal y esa línea gira un ángulo que se llama phi. Entonces ese ángulo de rotación phi lo vamos a calcular con esta ecuación. T es el torque, L es la longitud del elemento, J ya sabemos que es el momento polar, se calcula pues diferente para un eje sólido y un eje tubular, y G es el módulo de rigidez. Entonces con esta formulita calculamos el ángulo de giro de ese eje. Respecto, o sea, acá estamos calculando de este extremo A respecto al B que está fijo, ¿cierto? El punto B no rota porque está fijo pues a ese muro. Pero acá el punto A sí tiene esta rotación. Entonces copien esta formulita, este es el ángulo de giro, como les digo, TL sobre JG. Bueno, entonces, acá mientras la copian, ¿se acuerdan en carga axial cuando hacíamos los cortes, que cuando uno tenía un brinco de área o tenía una fuerza y después otra fuerza aplicada, se hacían diferentes cortes y se hacía una sumatoria? Entonces igual va a pasar acá. Si yo tengo un eje que puede tener varios torques aplicados, o sea, el torque interno en este corte es diferente a este, diferente a este y es diferente a este, y también cambia la geometría, entonces yo lo que hago es calcular individualmente para cada corte y luego hago una sumatoria. Entonces, por ahí en carga axial, ¿se acuerdan de eso, cierto? Que calculábamos para cada corte individualmente y luego hacíamos toda la suma. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a definir un número de cortes que tenemos que hacer. Si cambia el diámetro, entonces hago un corte. Si cambia el torque, hago un corte. Y calculo individualmente y hago la suma total para saber cuánto es el ángulo de giro. Entonces acá también hay una convención. Hay un ángulo de giro que va a ser positivo y un ángulo de giro que va a ser negativo. Ahorita miramos esa convención. Si en el eje tenemos, por ejemplo, que el área es variable, ¿cierto? Como se observa acá, va incrementando de izquierda hacia derecha. Entonces tenemos que hacerlo por medio de la integral. Esto es muy similar pues a lo que hicimos con carga axial. También teníamos pues que si variaba alguna de esas condiciones, entonces hacíamos la integral. El ángulo de giro total va a ser la integral de 0 a L del torque por dx sobre JG. Muchas veces pues el G, que es el módulo de rigidez, ese sí es casi constante, entonces sale de la integral y quedan los otros parámetros. Estos son casos pues muy especiales, yo creo pues que acá no vemos alguno pues de esta forma. Pero entonces se puede hacer también así por medio de la integral. Bueno, otra cosita muy importante, esto en realidad pues la formulita siempre es TL sobre JG. Pero ¿qué pasa? Cuando uno tiene sistemas de transmisión, como el que se observa acá, ¿cierto? En la izquierda y luego se hace pues, se hace el análisis acá en la derecha. Si nosotros tenemos un sistema de transmisión de este tipo, entonces en el eje de la derecha, el eje EC, este eje de la derecha, tiene dos elementos, ¿cierto? Tiene una rueda acá en E y tiene una rueda en C. Entonces, ¿qué pasa? Ambas ruedas pueden girar. Ambas ruedas pueden girar. Entonces yo puedo calcular un ángulo de giro que sea el neto entre esas dos ruedas. Ese ángulo de giro, en este caso lo llamo el ángulo de giro entre E y B. Bueno, entre sí, C y B, pues es esta misma rueda. Entonces este ángulo de giro es igual al ángulo de giro en E, a la parte superior, menos el ángulo de giro en B. O lo que es lo mismo, TL sobre JG. ¿Cuál es este torque? Este torque es el que va en este eje, es el que observan acá arriba, que es T. Entonces también lo puedo calcular simplemente como T por L sobre JG, y esa longitud de L es esta que está acá acotada pues a la izquierda. Entonces la fórmula es lo mismo, si un extremo está fijo y el otro libre, o como es en este caso que los dos son libres.
La formulita es la misma, TL sobre JG. Les quería mostrar pues acá con esa imagen. Que Pro- independiente como está acá, que está fijo en un extremo, el ángulo de giro es TL sobre JG, o como está acá, que los dos extremos giran, también es TL sobre JG. Sí, Profe, qué pena, te hago una pregunta. ¿Ese signo menos qué es lo que quiere decir, profe? este, Sí, señor. no, es la resta, acá es la resta como tal, entre el ángulo de giro en E y el ángulo de giro en B. Es la resta como tal, no quiere decir ningún sentido en este caso. Pues no hace referencia a un sentido, sino que es la resta como tal. Muchas gracias, profe. Pues, ahora sí, miremos cuál es la convención de signos para el ángulo de giro. Entonces, la convención de signos para el ángulo de giro positivo es como se observa en estos dos casos. ¿Cómo es esto? Supongamos que tenemos este eje que se observa en la parte superior y hacemos un corte en X. Recuerden nuevamente, como los he dicho varias veces, en resistencia siempre analizamos es cuando hacemos cortes, o sea, analizamos es las fuerzas internas. Entonces, por eso hago un corte acá en X. Y yo puedo seleccionar tanto el lado izquierdo como el lado derecho para mi análisis. Me tiene que dar lo mismo. Entonces, supongamos que el torque interno da en este sentido, analizando el elemento de la izquierda. Entonces, da en este sentido. ¿Qué hace usted? Entonces, coloca la mano como la tiene como está ahí. Estos dedos, miren que estos dedos van abrazando en el sentido del torque. Entonces, si yo coloco los dedos abrazando en ese sentido y el pulgar me da hacia afuera, entonces es la convención positiva. Y mire que es indiferente si lo analizo por ese lado o por el otro. Por acción-reacción, si este torque acá en la izquierda va antihorario, acá tiene que ir horario, como se observa acá. ¿Qué hago? Abrazo con los dedos, mire que ahí el señor abraza en ese sentido, e igual le da el pulgar saliendo positivo. Entonces eso es indiferente si yo analizo el corte por un lado o por el otro. Esta es la convención positiva, o sea, si el pulgar, cuando yo abrace con los dedos, abrazo el torque, me va saliendo del área, o que me tengo que parar es acá en el área de corte, si me va saliendo siempre es positivo. Ya si da entrando, si el pulgar da entrando al área, sería negativo. ¿Queda clara esa convención? Sí, señor. Es- Bueno, entonces, por ejemplo, acá, en este eje, en este eje, que se observa en la figura de arriba, entonces tenemos diferentes torques aplicados en diferentes puntos. Entonces tenemos un torque inicial de 80 Nm, luego sigue uno de 150, uno de 60 y uno de 10. ¿Qué es lo primero que uno verifica? Que eso efectivamente esté en equilibrio. Entonces miremos, si estamos por acá como lo estoy dibujando a la izquierda, si estamos observando por allá. Entonces si estamos observando por allá, entonces tenemos 80 antihorario más 60 antihorario, eso me da 140, más 10 antihorario al final 150. Y se contrarresta con este que es horario de 150. Efectivamente, cuando yo haga la sumatoria de torques, esto me tiene que dar cero. Nosotros siempre analizamos elementos en equilibrio. Entonces ahí el elemento está en equilibrio. ¿Cuántos cortes tengo que hacer? Entonces el eje es del mismo diámetro, acá no hay saltos de área, pero sí hay saltos de torque. Entre A y B tengo que hacer un corte. Mire que los mismos torques donde están ubicados le va diciendo a uno, si acá hay un torque aplicado, pues quiere decir que acá hago un corte después, un corte 2. Y finalmente hay otro torque aplicado en C, entonces por acá hago un corte 3. Entonces en este caso tengo que hacer 3 cortes. Tengo que hacer 3 cortes. Acá con este ejemplito lo único que quiero mostrarles es la convención de los signos. ¿Listo? Esta es la convención de los signos. Entonces vamos a calcular el ángulo de giro total de ese eje entre A y D.
Entonces tenemos que saber si la convención del ángulo de giro nos da positivo o negativo. Y recuerde que el ángulo de giro siempre es TL sobre JG. Entonces acá no nos interesa pues saber la longitud, ni saber J, ni saber G. Perdón. Lo voy a hacer acá para que no me tape ya. TL sobre JG. Entonces lo único que me interesa saber es el sentido del torque, no me interesan los otros valores. Ya ahorita se lo hacemos pues en los ejemplos. Entonces vamos a hacer el corte 1, que sería este de acá. Entonces este de 80 que aparece acá inicialmente es el torque externo. Hago el corte y este sería el torque interno entre A y B. Me da 80 Nm. Vamos a ver si es positivo o negativo. Tengo que abrazar, ojo, es por acá como por esta área, por detrásito. Me tengo que parar en esa área. Entonces coloco la mano allá y abrazo con mis dedos hacia donde está el sentido del torque. Entonces obviamente me va a dar así, ¿cierto? Es la única forma de yo colocar estos dedos que abracen en este sentido, que es el sentido del torque. Entonces el pulgar me va saliendo positivo. Entonces, ¿qué voy y miro yo? Este torque AB de 80. Entonces acá está el primer corte. Acá es la ecuación donde estoy haciendo el recuadrito. Entonces, más 80, porque me dio positivo con el pulgar. Hagamos el segundo corte. Entonces, al hacer el segundo corte, me da un torque interno acá, en este sentido. Me da un torque interno en ese sentido. ¿Qué voy a hacer? Entonces, recuerde, siempre es por el área del corte. Y yo me paro Profe, en otra área, pues va a haber otra cosa. Tiene que ser en el área del corte, sí. no, y que te quería comentar que hay gente esperando ingreso. Ah, es que si no me conectan a las 8:05 que esperé, no puedo estar acá admitiendo a todos así. Bueno, entonces cuando hacemos este corte, pues tenemos ese torque en ese sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos la mano. Entonces, la única forma de yo abrazar con mis dedos este torque, parándome por acá por la derecha, es que el pulgar me queda casi adentro. Bueno, se me quedó como una pezuña, pero... Profe, qué pena, estoy perdido ahí. ¿Me puede colaborar? El sentido de corte, uno se lo da con la figura siguiente o uno se lo interpreta. ¿Sí me hice entender? ¿Cuál sentido? ¿El del torque? Sí, señor. No, no, eso es equilibrio. Si acá este torque en el de 80, mire, este torque va así. Entonces, ¿en qué sentido tiene que ir el otro para que equilibre? En este sentido contrario. Al contrario. Ah, Sí. bueno. Gracias. Igual acá, yo llevo 80 en este sentido, pero tengo 150 en este. ¿Cuánto me faltan para equilibrar? 70 en este sentido. Pues todo es equilibrio. Bueno, entonces miren que acá, para este torque en este sentido, la única forma de abrazar los dedos es así, ¿cierto? Que queda en el mismo sentido, pero el pulgar me queda hacia adentro. Entonces este es negativo, el torque interno es 70. Entonces cuando me vaya al corte 2, acá en la ecuación, miren que este es el corte 2, entonces me queda menos 70. Menos 70 negativo. Y final, el último corte, entonces ahí están tomando el pedacito pequeñito, el del más a la derecha. Entonces mi torque externo va en este sentido. Entonces mi interno tiene que ir así. En el sentido contrario, acá es solo equilibrio. Si este va en este sentido, este tiene que ir en el sentido contrario. La única forma de yo abrazar entonces es que el dedo me quede así. ¿Cierto? ¿En qué sentido estoy abrazando? En el que va el torque, acá en el área de corte. Este es el área de corte para este caso. Entonces este también me queda negativo. Entonces acá efectivamente en el corte 3, pues me queda menos. Pues menos el torque por la longitud sobre JG. Como les digo, acá no nos interesa saber ni J, ni G, ni la longitud. Simplemente era para ver el sentido.
Ya cuando haga esa operación, pues me va a dar un resultado que no sé pues, si es positivo o negativo del ángulo de giro del extremo A respecto al B. ¿Alguna pregunta? Profe, qué pena. Siempre que sale el dedo del elemento es positivo y cuando entra es negativo. Sí, señor. Muchas gracias. Ok. Bueno, ¿qué ha entendido esto entonces? Sí, profe. Listo. Bueno, otra forma de hacerlo, que no es así pues por los cortes, es hacer un diagrama de torque versus longitud. Un diagrama de torques versus longitud, entonces. Me paro viendo por acá. Entonces empecemos. Este torque de 80 es antihorario positivo, entonces empiezo en 80 positivo. Entre A y B, en cualquier corte que yo haga entre A y B, siempre me va a dar 80, entonces sigue constante. ¿Qué pasó acá en B? Pues en B hay un torque puntual, llegamos a una discontinuidad. Y es un torque horario, o sea, negativo. Entonces, si yo voy en 80 positivo y resto menos 150, entonces si a 80 le resto menos 150, llego a menos 70. Entonces salta. Entre B y C, para cualquier corte que haga entre B y C, siempre me va a dar menos 70. Entonces sigue constante. ¿Qué pasó en C? Hay un torque puntual antihorario, o sea, positivo. Entonces, si voy en menos 70 y sumo ese 60 que es positivo, llego a menos 10. Entre C y D, entre C y D, cualquier corte que haga me va a dar siempre menos 10, que sigue constante. Y al final llego a un torque antihorario de 10 positivo, entonces si voy a menos 10 y sumo 10, llego a 0. El diagrama tiene que cerrar. Y es otra forma de hacerlo también, ya sea por cortes o por el diagrama. Como a usted le parezca y le guste más, no hay problema. Por cualquiera de los dos lados es válido. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. ¿Alguna pregunta con la teoría? Miren que en realidad era sencilla, ¿cierto? El ángulo de giro TL sobre JG. ¿No hay dudas con eso? Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Nos dicen acá. Un eje de 60 milímetros está hecho de aluminio 6061 T6. Entonces voy a ir copiando acá los datos, ahorita pues muestro la hoja. Aluminio 6061 T6. ¿Para qué necesitamos saber el material? Para poder saber el módulo de rigidez G, que donde lo vamos a buscar en las tablas. Entonces el diámetro es 60 milímetros. Entonces el eje de 60 milímetros es de aluminio 6061 T6. Si el esfuerzo cortante permisible es 80 megapascales, entonces el cortante permisible 80 megapascales. Y el ángulo de giro del extremo A relativo al C está limitado y no puede exceder 0.06 radianes, entonces el ángulo de giro entre A y C 0.06 radianes.
determine el máximo torque T. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que verificar el eje por esfuerzo permisible y tenemos que verificarlo por ángulo de giro. O sea, vamos a tener dos respuestas. Una verificando el esfuerzo permisible y otra verificando el ángulo de giro. Entonces acá tenemos el eje. Entonces miren que es un sistema de transmisión, lo que veíamos la otra vez, la clase pasada. Si por acá, por esta rueda central, me entra un torque T, yo estoy repartiendo 2/3 por este eje que llegan a esta rueda y reparto 1/3 hacia esta rueda. Entonces, ¿cuál de los dos extremos va a fallar más fácil? ¿Entre A y B o entre B y C? A y B. Entre A y B, ¿cierto? Que es donde llevo 2/3 de T. Por este otro eje, entre B y C, solo llevo 1/3. Y como el eje es del mismo diámetro, pues verifico el que esté más fácil a fallar, que va a ser este entre A y B. Igual eso se puede hacer por el método de cortes, como lo hicimos la clase pasada. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es buscar el módulo de rigidez G de ese aluminio, ¿cierto? Para los cálculos pues, que tenemos que hacer. Entonces voy a la tabla. Estamos en el sistema internacional, ¿cierto? Ya que el esfuerzo permisible está en megapascales y el diámetro en milímetros, entonces sistema internacional. Y busco ese aluminio. Entonces acá está el 6061T6. Este segundo acá y busco el módulo de rigidez, acá está. Módulo de rigidez en gigapascales, 26 gigapascales. Bueno, entonces vamos a empezar la verificación. Bueno, hagamos los cortes. Por si a alguien no le queda claro que el eje AB es el que más sufre, hagamos los cortes. ¿Cuántos cortes hay que hacer acá? Pues acá es evidente. A ver, yo borro esto. Entonces voy a hacer un corte acá y voy a hacer un corte por acá. Estos rodamientos simplemente son apoyos, eso no generan torque, entonces no hay ningún problema con ellos. Hagamos el corte 1. Entonces el corte 1 es válido entre A y B. Y el corte 2 va a ser válido entre B y C. Hagamos el corte 1. Entonces tenemos por acá nuestro eje. Acá hay una polea que lleva un torque en este sentido de 2/3 de T. Entonces cuando haga mi corte 1 por acá, entonces voy a tener por equilibrio, mire que acá es donde lo pinto, si este va en este sentido, este tiene que ir contrario. Este sería mi torque T1, que por equilibrio es 2/3 de T. Y hagamos el corte 2. Entonces voy a tomar esta poleita pequeñita. Entonces acá viene 1/3 de T. Entonces este viene en este sentido, entonces acá por equilibrio tiene que ir en este. ¿Cierto? Si este viene así y este viene así.
Este sería el torque 2, que sería un tercio de T. Entonces el torque mayor está en el tramo AB. Profe, qué pena. Ahí no te equivocaste con los signos del torque en el corte 2, o yo me perdí. Con el sentido, perdón. No, mire que este va así. Este va, si yo lo miro por acá, diría que horario. Entonces este cómo va, antihorario. A veces están equilibrando. Ok, listo. Sí, la vio ya. Sí, sí. Listo. Bueno, entonces ya sabemos que el torque mayor está en el tramo AB. Entonces vamos a empezar verificando por esfuerzo permisible. Entonces nosotros sabemos que el esfuerzo permisible va a ser el torque S sobre J. Entonces vamos a despejar el torque. Entonces despejando el torque, esto nos va a dar tau permisible por J sobre C. Entonces el torque va a ser bueno, esperen una cosa acá. Tau permisible va a ser TC sobre J tau. Bueno, sí, entonces, ¿cuál es el torque máximo de nosotros? 2/3 de T, ¿cierto? Estamos despejando pues un torque cualquiera. De nuestro torque máximo es 2/3 de T. Entonces va a ser igual al tau permisible por J sobre C. Pues ahí sí, despejando T, esto sería, este 3 pasa a multiplicar por J, este 2 pasa a dividir sobre C. Entonces esto es 3 por el esfuerzo permisible, entonces se nos lo dieron en el enunciado, por acá lo tengo, 80 megapascales. Yo lo voy a escribir para que me quede en kilonewton en la respuesta, entonces 80 por 10 a la 3 kilopascales, pero kilopascales es kilonewton sobre metro cuadrado. El diámetro del eje es 60 milímetros. Pues sabemos que el radio C, recuerde que acá trabajamos con C, que es el radio, sería 30 milímetros, o sea 0.03 metros. Entonces, por J, que recuerden que J para un eje sólido es pi medios de 0.03 a la 4, y estos metros a la 4, dividido 2 por 0.03 metros. Estoy calculando un torque, esto me tiene que quedar fuerza por distancia, vamos a ver. 2 metros de acá con 2 de acá me quedan 2. Y uno de acá con uno de acá me queda 1 metro. Entonces efectivamente me debe quedar en kilonewton metro. Y ese torque vamos a ver cuánto da. Profe, Sí. entonces el J es el diámetro del eje. El J es que, perdón. El diámetro del eje. No, no, el J para un eje sólido, recuerden que se calcula como pi medios de 0. Pi medios de C a la 4. Listo. Bueno, entonces acá está el J, pi medios de C a la 4, ahí está bien. 3 por 80 por C a la 3 por pi por... Este 2 pasa a dividir, o sea que quedaría acá sobre 4. Ese torque a mí me da 5.089 kilonewton metro.
Pero todavía no podemos decir que ese es el torque que vamos a aplicar. Porque adicional en el ejercicio nos están colocando la restricción del ángulo de giro. Pues ahora verificamos el esfuerzo permisible, nos da 5.089. Vamos a ver por ángulo de giro cuánto podremos aplicar. Vamos a verificar el ángulo de giro, que es entre A y C. Entonces ya lo dijimos, hay dos cortes, entonces el ángulo de giro entre A y C va a ser la sumatoria desde igual 1 hasta 2 de los TI por LI sobre JG. Acá esto no les coloco el subíndice I porque es el mismo J, pues ya que el eje tiene el mismo diámetro en los dos lados y es el mismo material, es de aluminio. Entonces por eso no diferencio pues estos. Entonces esto va a ser el torque entre A y B por la longitud entre A y B dividido J por G. No sabemos, pues, ahorita miramos la convención más el torque entre el otro extremo. Ahí está en la diapositiva, que es BC por la longitud BC sobre JG. Ya vamos a mirar la convención de los signos. Entonces, el ángulo de giro entre A y C nos dicen que debe ser 0.06 radianes. Es 0.06 radianes. Va a ser igual. El torque entre A y B. Entonces acá lo tenemos del corte 1. Entre A y B, ¿cuánto es el torque? 2/3 de T. Lo voy a colocar y ya le ponemos el sentido. 2/3 de T. Por la longitud entre A y B, entonces ahí está la diapositiva a la izquierda, es 1.2 metros. Dividido J. Entonces pi medios del radio a la 4. El radio es 0.03 a la 4 y esto es metros a la 4. Por G, el módulo de rigidez. 26 gigapascales. Lo voy a escribir para que me quede en kilo. Entonces, para ir de giga a kilo, multiplico por 10 a la 6. ¿Cierto? Si voy de giga a megas, 10 a la 3. Y de megas a kilo, otro 10 a la 3. O sea, por 10 a la 6 kilopascales. Pero kilopascales es kilonewton sobre metro cuadrado. Ahí sí, pongámosle el sentido a este 2/3. ¿Ese es positivo o negativo? Según la convención que acabamos de ver. Positivo, profe. Profe, positivo. Positivo, recuerde, ¿qué hace? Párese sobre esta área de corte. Suponga que es el lapicero y que es esta cosita rojita. Y el torque va en este sentido. Entonces yo abrazo, ¿cierto? Mire que estos dedos van en este sentido. Abrazo y el pulgar me va saliendo positivo. Este es más. Este de acá, Amor, positivo o negativo. Pues, Profe, negativo. mucho como las normas y todo eso. Pues como estandarizar un producto y como llevarlo a Profe, es estándares. positivo, porque está de saliendo. exportación. Profe, negativo. Eso va negativo. Negativo, entra el pulgar entra en el eje. Entonces, esta es mi área de corte, esta de acá, ¿cierto? ¿Cómo va el torque? Mira que el torque va así, la única forma de yo poder abrazar es en este sentido. ¿Cómo me queda el pulgar entrando? ¿Cierto? Tengo que abrazar así. Míralo, ahí está como abraza. ¿Queda claro? Pues me da entrando. Y es gallina. Entonces menos. Vamos a apagar los micrófonos, por favor, gracias. El torque entre BC. Pues el torque entre BC es este corte 2, es 1/3 de T. Entonces 1/3 de T por 1.2 metros dividido pi medios de 0.03 a la 4, estos metros a la 4, por 26 por 10 a la 6 kilonewton sobre metro cuadrado. Mira, acá me queda metro cuadrado. Con este metro es metro al cubo, con 3 de acá me queda 1 metro. Lo mismo acá.
¿Qué nos queda? Kilonewton por metro, la respuesta, efectivamente, estoy ¿qué? Calculando un torque. Entonces se nos va a dar 0.06 radianes, va a ser igual. ¿Cómo despejamos de ahí ese torque? Pues mira que todo esto es un factor común. O sea que yo voy a hacer toda esta operación y me queda dentro 2/3 de t menos 1/3 de t. O sea, yo lo que voy a hacer es 1.2 dividido todo esto. Como es común acá, entonces va a ser un factor común. O sea, eso va a dar 1.2. Este 2 lo subo allá a multiplicar. Queda dividiendo pi por 0.03 a la 4 por 26 por 10 a la 6. Esto da 0.0363. Como les dije, que saqué como factor común 2/3 de t menos 1/3 de t. O sea que este lo paso acá a dividir. 0.06 dividido 0.0363 da 1.653. Es igual, 2/3 de t menos 1/3 de t me da 1/3 de t. Y espejo t de ahí. Entonces 1.653 No sé, yo siempre me ha gustado el por trabajo. 3. La transformación me gusta, pero el trabajo como tal me gusta más. 4.959 Creo kilonewton que se lo hago más en a las metro. mujeres que ponen lo productivo, pero es que no sé por qué quiero. Bueno, la respuesta 4.959. Entonces, ¿cuál de los dos puedo aplicar sin que falle ni por esfuerzo ni por ángulo de giro? ¿Cuál aplicaríamos? El 4.95. 4.959, ¿cierto? Aunque están muy cercanos, pero si yo aplico 5.089 se me pasa de este ángulo de giro. A lo mejor me va a dar 0.063, no sé. Me lo están limitando a 0.06. Entonces debo escoger el menor valor. ¿Alguna pregunta? Me avisan, porfa, cuando terminen de copiar.
Listo, profe. Listo. Bueno, vamos a hacer este otro ejercicio. Nos dicen que tenemos un eje de diámetro, un eje sólido de diámetro 60 milímetros, como se observa ahí pues en la figura. De hecho, de acero a 36 y está sometido al torque distribuido. Entonces por acá se observa un torque distribuido y un torque concentrado, como se muestra pues en la figura. Entonces mire que tiene concentrados por acá 400 newton, 400 newton metro, 600 newton metro, y tiene este distribuido de 2 kilonewton metro sobre metro. Ok, acá ese problemita, mire que ya entra con una cosa ahí que hay que tener en cuenta. Estos están en newton y este está en kilonewton, ¿cierto? O sea que este sería en realidad 2000 newton por metro sobre metro, este distribuido. Nos piden determinar el ángulo de giro del extremo libre A debido a esas cargas. Pues el extremo libre es el A, ¿cierto? Hay que calcular cuánto rota respecto al fijo que es B. Entonces, para ese torque distribuido, cuando hay torques distribuidos, sí toca hacerlo por la integral. Toca integrar. Toca. Bueno, entonces vamos a mirar cuántos cortes hay que hacer. Entonces acá hay que hacer un corte. ¿Qué pasa? Acá llega una puntual y sigue una distribuida. Sobre la distribuida tengo que hacer otro corte obligatoriamente. Entonces acá tengo que hacer dos cortes. Entonces aquí hacer dos cortes. Hagamos el corte 1, que es válido para X entre... La X la voy a nombrar de derecha hacia izquierda, entonces va a ser entre 0 y 0.6. Es el corte 1. Vamos a hacer ese corte. Acá tenemos un torque externo de 400 Nm. Entonces cuando haga ese corte, entonces acá va a aparecer un torque interno de 1 igual de 400 Nm. Ahí ya hicimos el corte 1. Vamos a hacer el corte 2. Entonces el corte 2 va a ser válido para X. Entonces vuelvo como a reiniciar el contador. Inicia en 0 y va hasta 0.8. En 0 hasta 0.8. Cuando haga el corte 2, entonces ya voy a pasar por el torque de 600 y voy a quedar en el distribuido. O sea, mejor dicho, acá tenemos 400. Por acá voy a tener el de 600,
que va en ese sentido. Y acá voy a tener entonces el distribuido, que va así. ¿Qué pasa con ese distribuido? Que yo no sé en qué longitud corté. Yo corté simplemente en una longitud X cualquiera. Entonces este distribuido tiene una magnitud, como les decía ahora. Ojo que ese está en kilonewton. Entonces el newton es 2000. Este es 2000 newton por metro sobre metro. ¿Qué tengo que hacer para yo poder hacer el equilibrio y encontrar acá el torque 2 interno? Este va a ser mi torque 2. Para yo poder hacer equilibrio, pues yo no puedo trabajar con este así distribuido, yo lo tengo que concentrar. Entonces el torque resultante va a ser 2000 por la longitud, que es X. Recuerda que la clase pasada hicimos uno así distribuido que lo concentrábamos. Entonces va a ser 2000 por X. ¿Y dónde lo voy a poner? Lo voy a poner en un X barra, que es un medio de X. En realidad pues no me importa mucho la longitud, pero bueno. Digamos que lo pusimos acá. Este oscuro es el torque resultante. Es el torque resultante. Entonces si yo quiero saber T2, entonces hagamos una sumatoria de torques. Viendo por acá, entonces positivas, antihorarias. Es una sumatoria de torques igual a 0. Entonces tengo menos 400, ¿cierto? Porque es horario, más 600. Este resultante es horario, entonces menos 2000X. Y T2 lo supuse positivo, igual a 0. Y acá despejo T2. Entonces mi torque interno, entonces estos pasan, este pasa positivo, 2000X. Y esto me da menos 400 más 600, me da 200 positivo. Al despejarlo al otro lado, menos 200. Y ese sería el torque 2. 2000X menos 200. De lo que les decía, como acá quedó en función de X, este torque, para ese ángulo de giro de ese tramo toca hacer la integral. Entonces vamos a calcular el ángulo de giro de A. Entonces va a ser la sumatoria de los TI por LI sobre JG. Entonces el ángulo de giro de A. Entonces de una vez, la convención de los signos, este T1 es positivo o negativo. Profe, negativo. Negativo, por acá por el área de corte, ¿cierto? Mira, esta cosita rojita es el área de corte. ¿Cómo abrazo? La única forma de yo abrazar es así, ¿cierto? Me queda entrando. Entonces menos. Ese torque es 400 Nm. Por la longitud de ese tramo, entonces ese torque 1 es válido en el tramo de 0.6 metros. Dividido J. Bueno, acá me falta una cosita. El diámetro, 60 milímetros. Entonces el radio C es 30, o sea 0.03 metros. Y esto es a 0 a 36. Necesitamos el módulo de rigidez G. Vamos a la tabla. Para la 0 a 36 el módulo de rigidez es 75 gigapascales. Entonces acá, sobre J, entonces pi medios de 0.03 a la 4 y estos metros a la 4. Por G, entonces 75. Entonces como acá tengo esto en Newton, ¿cierto? Como este torque está en Newton, se tiene que cancelar con un Newton que quede acá. Entonces 75 gigapascales, yo lo quiero llevar a pascales, entonces 10 a la 9. Y pascales es Newton sobre metro cuadrado. Entonces acá el ángulo de giro es adimensional, o sea, eso queda en radianes. Acá se tiene que cancelar todo. Metros, con metros se cancela.
Metro cuadrado con este metro y con este metro, metro a la 4 con este se cancela. Efectivamente queda adimensional. Este torque T2, según la convención de los signos, positivo o negativo. Pero negativo también. Negativo también, ¿cierto? Es menos. Como les dije, como esto quedó en función de x, toca acá hacer la integral de el torque 2000x menos 200. Como todo lo estoy poniendo en newton metro, no tengo problema con las unidades. ¿Cierto? Mire que este 2000 yo ya lo puse acá en newton. Divido J, que es pi medios, de 0.03 a la 4 por 75 por 10 a la 9. ¿De dónde a dónde varía x? De 0 a punto 8. De 0.8, ¿cierto? ¿Dónde dije yo que iniciaba en 0 acá? Y va hasta el extremo que va por acá, o sea, hasta el extremo B que sería 0.8, entonces varía de 0 a 0.8. Entonces voy a hacer todo esto en la calculadora de una vez. Entonces 400 por 0.6, este 2 pasa arriba a multiplicar, dividido pi por 0.03 a la 4 por 75 por 10 a la 9. Y con esa integral de una vez la voy a hacer. Esa integral es entonces 2000x menos 200 dividido pi medios por 0.03 a la 4 por 75 por 10 a la 9. Y los límites entre 0 y 0.8. Esto da menos 7.545 por 10 a la menos 3 radianes. Digamos que uno está más acostumbrado como a visualizar los ángulos en grados, entonces llevémoslo a grados. Entonces multiplicamos por 180 grados, que son pi radianes. Entonces por 180 dividido pi. Menos 0.432 grados. O sea, eso apenas alcanza a girar menos 0.432 grados. En realidad, pues es muy poquito. Digamos que eso en una máquina donde no tenga alta precisión, pues un giro de ese angulito puede afectar otro elemento, ¿cierto? Puede generar rozamiento, no sé, fricción entre dos componentes de una máquina. Entonces, a veces es importante pues controlar esos ángulos de giro. ¿Alguna pregunta con este?
Listo. Bueno, vamos a hacer este otro ejercicio. Bueno, recuerden que las fechas de los exámenes sí se corren una semana, las de los trabajos no, pero el examen sí se corre una semana, pues por esa semana que no hubo clase, queda para el 22. Listo, y hoy en 15. Ya pues vamos, casi terminamos tema. Mejor dicho, el martes terminamos tema. Bueno, entonces vamos a hacer este otro ejercicio. Nos dicen que el eje está hecho y a 0 a 992. Pues voy a apuntar de una vez para sacar el módulo de rigidez. A 0 a 992 con un esfuerzo permisible de 75 megapascales. Esfuerzo permisible 75 megapascales. Nos dicen si la rueda B toma 15 kilovatios de potencia, entonces por la rueda B entran 15 kilovatios, mientras que en las ruedas A, C y D se van 6, 4 y 5 kilovatios. Ahí están la suma de los 15. ¿Cierto? Miren los sentidos de los torques. Miren que en B, perdón, es un torque en un sentido, mientras que en las otras ruedas se va a repartir en el otro sentido. Entonces por acá entran 15 kilovatios, potencia, y se van 6 a la A, 6, 4 a la C, 4 acá, y 5 a esta. Entonces ahí están los 15, 6, 4, 10 y 5, 15. En el sentido contrario para equilibrar este 15. Entonces, si nosotros tenemos la potencia, podemos calcular el torque cuando nos den la velocidad angular. Entonces, tienen 6, 4 y 5 kilovatios respectivamente. Nos piden determinar el diámetro mínimo requerido del eje, aproximándolo pues en milímetros, ¿cierto? Aproximado en milímetros. Nos dicen también encuentre el ángulo de giro correspondiente de la rueda A relativo a la D. Entonces, ¿cuánto gira A respecto a D? Nos dicen que el eje está rotando a 600 revoluciones por minuto. Entonces, lo primero será calcular el diámetro. ¿Cómo vamos a calcular el diámetro? Pues el diámetro lo podemos calcular con el esfuerzo permisible que nos lo dan y necesitamos calcular el torque. Pero si tenemos la potencia podemos calcular el torque. Voy a buscar el A0 a 992, primero que todo para buscar el módulo de rigidez. Entonces acá está la 0 a 992, 75 gigapascales. Entonces, ojo que una cosa es esta propiedad y otra es el esfuerzo permisible. Casualmente pues es 75, pero este permisible es megapascales. Bueno. Entonces nosotros tenemos una ecuacióncita que es la potencia es igual al torque por la velocidad angular. O sea, si nosotros conocemos la potencia, que la conocemos, y conocemos la velocidad angular, podemos conocer los torques. Entonces primero llevemos esa velocidad angular, 600 revoluciones por minuto a radianes por segundo.
pues por una revolución, que son 2 pi radianes, por un minuto, que son 60 segundos. Esto nos da una velocidad angular de 600 dividido 60. 600 dividido 60. Eso es que 10, ¿cierto? Por 2 pi. Eso nos da 62.832 radianes por segundo. Entonces, si nosotros queremos calcular el torque sobre cada eje, pues necesitamos la potencia sobre cada eje. Entonces, ¿cuánto es la potencia en el eje AB? ¿Quién me dice cuánta potencia va sobre el eje AB? 6 kilonewton. 6 kilovatios. Eso. La potencia en el tramo BC. ¿Cuánta potencia se va en BC? Profe, 11 kilovatios. No. Serían 9, ¿no, profe? 9 kilovatios. ¿Cuánto sale acá en este tramito BC? Tiene que salir lo que llegue a C y lo que llegue a D, porque se reparte de este mismo eje. ¿Y cuánto se va en el eje CD? Cinco. 5 kilovatios. ¿Listo? ¿De dónde salió eso? Vea? Si acá entran 15 y a esta rueda llegan 6, es porque sobre este eje, pues obviamente tienen que ir 6. Luego, de este eje, ¿cuánto sale? Tiene que salir lo que llegue a esta rueda más lo que llegue a esta, son 9. Si acá vengo con 9 y acá se quedaron 4, entonces en este eje tienen que ir 5, para que lleguen 5 a esta rueda. Entonces ahí están. ¿Por qué tengo diferentes potencias? Porque tengo diferentes ruedas que se llevan diferente potencia. ¿Y para qué necesito esas diferentes potencias? Para poder calcular los torques sobre cada eje. Porque yo voy a calcular con el tramo más crítico. ¿Cierto? Ahí casi que es evidente que el tramo más crítico nos va a dar en el tramo que tiene más potencia, pero igual calculémoslos todos. Si yo despejo de acá esta ecuación, entonces el torque entre A y B, bueno, acá despejando el torque va a ser igual a la potencia sobre la velocidad angular. Entonces el torque entre A y B va a ser la potencia entre A y B dividido la velocidad angular. La velocidad angular sí es la misma, el eje gira a la misma revolución, ¿cierto? Entonces la potencia entre A y B es 6 kilovatios. ¿Qué son kilovatios? Kilovatio es kilonewton por metro sobre segundo. ¿De dónde sale eso? Un kilovatio es un kilojoule sobre segundo. ¿Y qué es un kilojoule? Es un kilonewton por metro y queda acá el segundo. Profe, Sí. yo ya me debo retirar porque voy para el trabajo. Robinson Loaiza, para que me tenga en cuenta en asistencia, porfa. Muchas gracias. Listo. Con gusto. Entonces, un kilovatio es un kilojoule sobre segundo y un kilojoule es un kilonewton por metro. Unidad de trabajo. Lo pudieron ver en física. Y queda el segundo, pues. Entonces, esto da 6 kilovatios. Entonces, kilovatios son kilonewton por metro sobre segundo dividido la velocidad angular, que es 62.832 radianes
sobre segundo. De segundo con segundo, nos queda acá el torque en AB. Va a ser 6 dividido 62.832. Eso da 0.0. Bueno, ahí está en kilonewton, lo voy a escribir en newton mejor, o sea, eso lo multiplico por 100 para que me quede en newton. Me estoy quedando valores muy pequeños, por 1000, perdón, para llevarlo a newton. 95.493 newton metro. El torque entre B y C, entonces va a ser la potencia entre B y C dividido la velocidad angular. La potencia entre B y C, 9 kilovatios, entonces 9 kilonewton por metro sobre segundo dividido 62.832 radianes sobre segundo. Entonces esto va a ser 143.239 newton metro. Y el torque entre C y D va a ser la potencia entre C y D dividido la velocidad angular. 5 kilovatios, que son 5 kilonewton por metro sobre segundo, dividido 62.832 radianes sobre segundo. Este da 79.577. Entonces, ¿para cuál torque vamos a diseñar? Para el más alto. O sea, si calculamos un diámetro para el torque más alto, pues nos cumple los otros dos obligatoriamente, que son más bajitos. Entonces vamos a diseñar para este DC. Entonces nosotros sabemos que el esfuerzo permisible es PC sobre J. Entonces debemos despejar el radio para después conocer el diámetro. Entonces recuerde que acá se despeja J sobre C es igual a T sobre tau permisible. Para un eje sólido, entonces J es pi medios de C a la 4 dividido C igual a T sobre tau permisible. O sea que acá se cancela, queda 3. Entonces para despejar C saco raíz cúbica de este 2, puedo multiplicar T y este pi pasa a dividir con tau permisible. De ahí despejamos C. Entonces C va a ser la raíz cúbica de 2 por el torque 143.239 newton metro. Dividido pi por tau permisible. Nos dieron que era 75 megapascales. Pues como acá tengo esto en newton, los debo llevar a newton. Entonces para llevar de megapascales a pascales por 10 a la 6 pascales, que son newton sobre metro cuadrado. Entonces acá newton con newton y este metro cuadrado pasa acá arriba a metro cúbico. Cuando saque raíz cúbica efectivamente va a quedar el radio en metros. Entonces la raíz cúbica de 2 por 143.239 dividido pi por 75 por 10 a la 6. Esto da 0.0107 metros. Ahí me están diciendo que calcule el diámetro en milímetros. O sea que este es en milímetros, sería por 1000. Esto sería 10.7 milímetros. Pero me piden el diámetro. El diámetro es 2 veces C. Entonces 10.7 por 2. Eso da 21.4. Pero me dicen que lo aproxime en milímetros. Ahí decía, nearest millimeter.
Pues aproximar en milímetros. Entonces 21.4 para aproximarlo a milímetros, 22 milímetros. Y ese sería el diámetro de ese eje, 22 milímetros. ¿Alguna pregunta? Lo otro que están pidiendo es el ángulo de giro de A respecto a D. Entonces el ángulo de giro de A respecto a D va a ser igual a la sumatoria de los TI por LI sobre JG. J y G no los diferencio porque es el mismo material y es el mismo J, es el mismo diámetro. Esto desde igual 1 hasta 3. ¿Por qué hasta 3? Porque son 3 cortes. Porque cuando yo analizo acá, yo tengo que hacer un corte por acá, tengo que hacer otro corte por acá y tengo que hacer otro corte por acá. Son 3. Entonces, mejor dicho, esto nos va a quedar. Todavía no voy a colocar los signos porque no sabemos los torques internos, pero va a ser el torque entre A y B por la longitud entre A y B sobre JG, más el torque entre B y C por la longitud BC sobre JG, más el torque CD por la longitud CD sobre JG. Adicional acá, ¿qué pasa? Miren que estas tres longitudes, LAB, LBC y LCD, son iguales. LAB, LBC y LCD son iguales. Miren ahí en el dibujo, las tres son de 600 milímetros. O sea que esto y este denominador salen como factor común. O sea, yo coloco acá la longitud sobre JG y simplemente adentro voy a sumar los tres torques, TAB más TBC más TCD. Eso sí, todavía no los coloco más, pero ahorita hay que hacer la convención de los signos de acuerdo al corte pues, que nos dé. Entonces vamos a hacer los cortes. Entonces el corte 1, que es válido entre A y B. Entonces tenemos acá la rueda. Acá vamos a hacer el corte. Entonces, ¿en qué sentido va el torque? Va en el mismo que va la potencia. Entonces ese torque en A va acá en este sentido. ¿Cuánto dijimos que era ese torque entre A y B? Por acá está. 95. Entonces lo voy a colocar así, el torque AB. Entonces acá por equilibrio debe ir en este sentido el torque T1, que es igual a TAB. Ahorita hacemos la convención. Corte 2. Entonces el corte 2 lo voy a hacer y voy a tomar el lado de la derecha. Entonces ese corte 2 es válido entre B y C. Entonces voy a tener por acá una rueda. Conecta acá con otra rueda. Y acá es donde voy a hacer el corte. Entonces sobre estas ruedas, ¿cuánto viene? Entonces en esta viene el torque, esa es la última, TCD. Y acá viene TAB. Entonces acá debe haber un torque en este sentido, ¿cierto? Que me equilibre estos dos.
Este es el torque 2 que por equilibrio tiene que ser TAB más TCD, ¿cierto? Y finalmente el corte 3 voy a ver una cosa acá. No, acá tengo un error. Profe, en el corte 2 no es BC en vez de TA. Espera que acá tengo un errorcito. Este es BC. No, sino que en realidad acá no hay ese torque BC. Entonces ya lo corregimos. Vamos al corte 3 mientras se cae. Si ahí iba a cometer un error. Entonces este corte 3 es válido entre C y D. Entonces este corte 3 va a ser acá. Y acá sí tengo un torque, que es el torque de esta última rueda, que es CD. Es 79, es este de acá. Entonces acá por equilibrio tiene que estar este torque 3, que es TCD. Entonces este sí es CD. Pero ¿qué pasa? Acá es un torque, en esta rueda hay un torque. O sea, lo que quiero mostrarles es esto. TBC. Mire que lo calculamos acá con 9, ¿cierto? O sea, que es el torque que ya hay en este eje. O sea, que en realidad acá este torque 2 sería el torque BC, ¿cierto? Porque ahí ya estoy teniendo en cuenta los 4 kilovatios, los 5 de acá y los 4 de acá, que es con este 9. O sea, este de acá, este torque 2 es 143. No es la suma, pues como lo había puesto ahorita, porque yo estaba sumando 143 más 79, no. Es lo que acá hay 5 kilovatios y acá hay 4 kilovatios. Entonces este torque resultante se calcula con estos 9, que es este efectivamente de 143. Entonces este torque interno 2 es el torque BC. Entonces como veníamos acá, entonces el ángulo de giro entre A y D, entonces va a ser la longitud. Entonces recuerde que salió como factor común, es 0.6 metros para los tres ejes, dividido y medios de C. Primero que el diámetro es 22 milímetros. O sea que en metros sería 0.022, como es el radio, 0.011. Listo, no se vayan a equivocar con ese J, es el radio. Metros a la 4 por... Estos torques están en newton, o sea que tengo que colocar el G en newton. 75 giga para llevar a pascales por 10 a la 9. Pascales que son newton sobre metro cuadrado. Y acá entonces hago esas restas. El torque entre A y B. Entonces hagamos la convención. Entonces este primero, T1, ¿es positivo o negativo? Negativo. Menos. Y este AB, que es 95, por acá arriba está. ¿Cierto? 95
0.493. Este T2, ¿positivo o negativo? Positivo. Este T2 es positivo, ¿cierto? El área de corte y abrazo allá me va saliendo. Más TBC, pero TBC es 143.239. ¿Y este T3? ¿Positivo o negativo? Positivo también. Positivo también. Más torque 3, que es TCD 79.577. ¿Qué es estos torques? Newton metro. Como es un ángulo de giro, esto debe quedar adimensional. Newton con Newton. Y acá queda este metro con este metro cuadrado con este metro a la 4, con este se cancelan todos los metros. Efectivamente nos queda adimensional. Vamos a ver cuánto da todo eso. Es 0.6 dividido pi medios por 0.011 a la 4. Recuerda este 0.011 que salió. O sea, si el diámetro es 22 milímetros, pues el radio es 11 milímetros, en metros 0.011 metros. Profe, pero entonces en los ejercicios pasados nos estaban dando el radio. No, casi siempre nos dan el diámetro, con otros calculábamos siempre el C. Por eso los valores de C los estábamos tomando como radios. Sí, siempre es el radio. Siempre lo hemos tomado como el radio. Listo. Sí, siempre es el radio. No vayan a confundir ahí. Bueno, me dan un ángulo de giro de 0.0443 radianes. Igual, si uno lo quiere ver en grados, entonces multiplica por pi, perdón, divide por pi y multiplica por 180 grados. Ese ángulo de giro en grados no, 2.54 grados. Ya se alcanza a rotar un poquito más. Y ese es el ángulo de giro de ese eje, o el extremo A respecto al otro extremo, al B. Bueno, voy a ir llamando a lista mientras copia. Acosta Diosa, Aguirre Acevedo. Presente, profe. ¿Quién? Aguirre. Sí, señor. Ok. Barragán López está. Presente, profe. Carmona Higuita. Presente, Carmona. Chamorro Vallejo. Presente, profe. Chaverra Zuleta. Clavijo Sánchez. Presente, profe. Profe, ¿sí me escuchó? Clavijo. Sí, acá, presente. Es. Gallego. Presente, profe. Listo. Gamboa Metaute. Profe Gamboa. García Alzate. Garrido Ríos. Gil Ramírez. Profe, presente Gil Ramírez. Giraldo Castrillón. Profe, presente. Gómez Jiménez. Profe Gómez Jiménez. Granados García. Herrera Marín. Presente, profe. Ibargüen Echeverría.
Presente, profe. Jaramillo Castañeda, Jaramillo Osorio, Lopera Vergara, Montoya Presente, Vélez. presente Lopera, profe. Profe Montoya Vélez. Morales Celis, Murillo Arenas, Presente, Ocampo profe. Ochoa. Listo, Campo Ochoa, Orozco Loaiza, Ortiz Espinal, Osorio Patiño, Presente Osorio. Quejada Gallego, Ramírez González, Presente Ramírez, profe. Restrepo Guerra, Profe. listo, Ríos, Presente. Suaza Arroyave, Presente, profe. Vargas Cortés, Presente, Vargas. Villacob Presente, profe. y Zapata Cuello. Llamo nuevamente a los que no me contestaron. Zapata Cuello, Quejada Gallego, Ortiz Espinal, Orozco Loaiza, Ocampo Ochoa, Morales Celis, Jaramillo Osorio, Jaramillo Castañeda, Granados García, Garrido Ríos, García Alzate, Chaverra Zuleta y Acosta Diosa. Ocampo aquí. Profe, Chavarra Zuleta presente. Qué pena, estos audífonos me están fallando. Ok. Profe Morales, que no me daba el micrófono. Listo. Bueno, repito última vez. Zapata Cuello, Quejada Gallego, Ortiz Espinal, Orozco Loaiza, Jaramillo Osorio, Jaramillo Castañeda, Granados García y Garrido Ríos.